Buenas noches, bienvenidos a Tertulia de Noche. Yo sé que a partir de este programa, y vamos a hacer otros más, ustedes les vamos a tocar las fibras de su cuerpo, le vamos a tocar las fibras de la historia y las fibras de la reflexión, porque hoy vamos a hablar sobre un hecho histórico que tenemos que comenzar a conocer, principalmente las nuevas generaciones. Yo sé que muchos de ustedes conocen de lo que vamos a hablar, pero quizás no conozcan los entremeses de lo que ha pasado a lo largo de 30 años y que hoy nos orgullece de tenerlo aquí y que es un símbolo nacional y es el símbolo de nuestra región y es como el elemento vida de esta zona norte. Hoy vamos a hablar de lo que hoy llamamos el Parque Nacional Juan Castro Blanco, pero ese Parque Nacional Juan Castro Blanco, que son 17.000 hectáreas que uno ve ahí y que es un pulmón y que es además una esponja que absorbe el agua para darle agua a más de 200 acueductos de esta zona y que llena de vida toda nuestra región norte. Ese parque, para que hoy se conserve de esa manera, tuvo que pasar algo, tuvieron que haber luchas, tuvo que haber mucha reflexión sobre la importancia de mantener ese parque de lo que es hoy. Ese parque estuvo en la mira de ser, ser explotado hace 30 años por una compañía que quería sacar azufre de ese lugar que llamábamos Eurospec, y que hoy, si hubiera pasado esa situación, quizás ese emporio de naturaleza y belleza que vemos ahí todos los días, los que tenemos esa gran oportunidad, Dios nos permite verlo cada mañana, lo veríamos de otra forma. Hoy vamos a compartir con ustedes precisamente lo que ha sido a lo largo de estos años el poder tener esa esponja de agua que tenemos como Parque Nacional, de tener ese orgullo de símbolo local de nuestra zona norte como es el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Hoy vamos a conocer esa historia de lucha, de que en aquel momento jóvenes junto a miembros de la Iglesia Católica local, cómo iniciaron un proceso de lucha, de reflexión, para poder conservar esas tierras que en su momento muchos querían que fueran explotadas por una compañía de explotación de azufre y no veían en ese parque que hoy llamamos Parque Nacional del Agua, no veían lo que esta gente realmente veía y que hoy tenemos que agradecer mucho de que gracias a esa lucha hoy podemos decir que tenemos ese parque, que lo seguimos conservando y tenemos que seguirlo conservando porque hoy uno de los grandes problemas a nivel mundial es la escasez del agua, la situación del cambio climático, la deforestación, en fin, tanto que vemos día con día negativos, noticias negativas con respecto al ambiente, nosotros podemos decir que ese parque hay que conservarlo más. Pero esa conservación no es día gratis, esa conservación viene precisamente de una lucha que hoy queremos comenzar a contarles y a compartir con ustedes, que hoy tenemos la gran dicha de tener aquí a una de esas protagonistas y también a otro protagonista, porque es muchísima gente la que participó en esto, pero bueno, ellos como representantes y caras visibles los tenemos aquí con nosotros y quiero presentarle a la hermana Marixa aquí a mi derecha y también a Jorge Rojas, que hace 30 años era un miembro de la iglesia, de los grupos juveniles, líderes que también participaron en esa lucha de defensa de lo que llamamos hoy Parque El Agua Juan Castro Blanco. Hermana Marixa y Jorge, muchísimas gracias por venir aquí a iniciar esta historia, porque yo digo que es una historia que muchos desconocen, como decía al inicio, que vemos ahí el parque, pero que desconocemos cuánto ha costado conservar ese parque, la importancia que tiene ese parque para la zona, y que es necesario que en las nuevas generaciones y que se escriba la historia de cómo nosotros logramos tener esa belleza que hoy conservamos día con día y que vemos día con día y que gracias a Dios tenemos para dicha y que hoy el preciado líquido con lo que gozamos en la zona norte precisamente se debe a la conservación de ese parque. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenidos a Tertulia de Noche. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches a todos y todas. De verdad es una dicha poder estar compartiendo sobre algo que llena el corazón de ilusión, de alegría, poder contar, poder relatar algunos pormenores, porque es una historia grande de esos pasos que se dieron en aquel momento histórico. Es un primer capítulo, Jorge. Sí,
Buenas y muchas gracias a Álvaro y a la cooperativa por este canal tan importante que nos permite en este espacio divulgar lo que pasó hace ya 30 años y que viene desde los años de 1963. Es una lucha del pueblo de San Carlos y que es hermosísima, que mucha gente la conozca, muchos jóvenes también se empapen de lo que ha pasado en nuestra zona, cosas maravillosas. No todos son noticias malas y es una buena noticia que viene de hace 30 años. Comencemos entonces, usted dice que viene hace 30 años, desde 1960 y resto, incluso viene la intención de conservar este Parque del Agua. Lo que conocemos todo fue que hubo un grupo de gente en aquel momento que luchó para que el parque se conservara, pero cuéntenos detalles de cómo se organizó esa lucha, por qué se organizó esa lucha, de dónde nace, quiénes participan, por qué les dio de oponerse en aquel momento donde veíamos que la Eurospec tenía el equipo de San Carlos patrocinado y prácticamente aquí todo el mundo estaba apegado a que era necesario tener una explotación, pero ¿y ustedes creían en otra cosa? Sí, realmente la compañía, usando el sistema que usan siempre todas estas grandes compañías, al llegar a nuestros países, utilizan grupos emblemáticos. Y en ese momento ya nuestro equipo, con nuestro querido equipo de San Carlos, era emblemático. Y claro. Entonces, que tuviera el nombre de Eurospec en sus camisetas. Y empezaron a llevar a toda la gente con responsabilidad de esta zona. La llevaban allá y le daban cervecita y carnita asada y les enseñaban una hermosa maqueta de ilusión, claro, donde decían, esto no va a pasar nada, esto va a ser así, asá. Y la gente estaba convencida, va a tener trabajo el pueblo y dinero para la municipalidad. Y gracias a Dios y a un proceso, nosotros creemos en los procesos. Las cosas no surgen de chispazo por un fogonazo. Los procesos son importantes en nuestra vida como seres humanos. No nacemos caminando. Tenemos que empezar a gatear y luego empezamos a dar los primeros pasos. Toda la vida es proceso. Hoy sembramos una semillita, no cogemos el fruto al día siguiente. Todo es proceso. Hicimos proceso con jóvenes. Desde nuestra forma de trabajar en Iglesia por la Juventud, teníamos reuniones periódicas. Hicimos en 1983, con la venida del Papa Juan Pablo, San Juan Pablo a Costa Rica, recorrimos la zona preparando a los jóvenes. Llevamos 15 buses al Estadio Nacional de jóvenes. Llevamos la manta más grande que había en el estadio, los sancarleños. Llevamos un grupo de niños a cantarle al Papa. Y este grupo empezó a gestarse y a gestarse. Luego hicimos la primera gran semana de la juventud. Participaron miles de muchachos en 14 zonas en toda la zona norte. Y acá, en Ciudad Quesada, quedó un grupo permanente que nos reuníamos un domingo al mes. El Cotay nos prestaba las instalaciones y allí nos reuníamos todo el día. Almorzábamos y todo allí. Y allí iba creciendo aquel grupo en formación, en ilusión, en la claridad de su papel en la historia. Y eso era muy importante. ¿Y qué pasó en este momento que se da esa coyuntura? Estos muchachos estaban preparados, habían vivido un proceso. Entonces, resulta que Odilia Paniagua, la famosa Odilia que trabajaba en la radio, Santa Clara, sí, le dice a Franklin Araya, Frank, vea, el psicólogo, Frank, le van a autorizar a Eurospec. Y Frank llega a la casita donde yo vivía era la oficina, era todo. Ahí era el centro de reuniones y de todo. Y Frank llega con ¿no ves qué barbaridad? Y yo en el acto pensé, tenemos que hacer, cuando dije, cállate, ahorita no te corresponde, ellos ya están formados, ellos son los que tienen que tomar la iniciativa. Entonces yo solo le decía, sí, qué barbaridad.
Pero Mari, ¿es un relajo que se van a permitir esa explotación? Sí, es un relajo. Pero mira que sí, es una barbaridad, pero en ningún momento le dije hagamos. Claro. Hasta luego me hace, hasta luego. Y se va. De repente me llaman por teléfono y me dice, estamos reunidos. Javier Hernández, Jorge Mario, Miguel Cibaja, ayúdame Jorge. En ese momento prácticamente ellos. Sí, y entonces nosotros no podemos permitir esto. Y yo era como una fiesta en el corazón. Claro. ¿Por qué? Había dado fruto la formación. Sí, entonces usted dice, valió la pena. Valió la pena. Tantas reuniones, tantos encuentros. Sí se puede. Y les digo, ya voy para allá. Y nos pusimos las pilas. Entonces hicimos, Javier, por cierto, era radioaficionado. Javier empezó un alboroto entre los radioaficionados. En Aguasarcas ya la gente estaba toda fosforoneada. Ya conocían de... Y el asunto empezó a hervir. Entonces dijimos, vamos a hacer una reunión. Entonces convoquemos gente de la municipalidad, del sector salud, del sector educativo, o sea, de todos los sectores. Y pedimos una aulita del María a la hermana directora. De ahí, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando empieza a llegar la gente? Y llegaba y no cabían en el aula. Y el aula máxima del María estaba ocupada. Entonces me voy yo donde la hermana directora, le digo, hermana, esto es una lucha por la vida. Dios es el Dios de la vida. Préstenos la capilla. Y nos prestó la capilla. Y se pasaron. Y nos prestó la capilla y ahí empezaron estos muchachos. Esos carteles que ven ahí los llevaron preparados. Estos muchachos de su bolsillo, sin tener en ese momento ingresos sustanciales y todo esto, de su bolsillo fueron y fotocopiaron el estudio de impacto ambiental. Una cosa así. Y estudiaron y estudiaron y estudiaron y esos carteles eran para explicarle a la gente presente en esa reunión por qué había una oposición, por qué teníamos que oponernos a una explotación minera en una zona como esa. ¿Cuántos años tenía, Jorge? Sí. En ese momento tenía alrededor de 19 años. 19 años. Sí, era uno de los mayores junto con Franklin. Los demás tenían 17, 18 años. Y bueno, y Miguel, que era también mayor. Pero esa era la época. Pero lo que recordamos es que, y esta la pena que uno le da es el contar esta historia, porque hay muchos muchachas y muchachos de ese entonces que tenían 14, 15 años, que se involucraban, ayudando a hacer volantes, a pegar volantes, a llevar la información. Entonces que lamentablemente uno se le escapa tantos nombres. Claro. Para ser fiel a la historia, ¿no? Quisiera tener todos los nombres. Tenemos guardado en archivo todas las agrupaciones que nos dieron cartas, todas, con nombres, así, todas las asociaciones de desarrollo de la zona norte, las municipalidades, todo. Y ahí dijimos, no se puede. Y esa noche entonces quedó conformada una comisión. Una comisión. ¿En el María? En el María, en la capilla del María. Ahí estaba gente de la MUNI, en ese momento estaba don William Corrales, Herrera, que en paz descanse, era compañero nuestro de lucha. Dijo, yo ofrezco para que nos sigamos reuniendo el salón de sesiones de la MUNI. Y ahí seguimos yendo. Y estaba doña Elsie Corrales, estaban compañeros de lucha, el famoso Zacatera, que en paz descanse, nuestro querido Zacatera, nuestro querido Carlos Murillo, Calín, impresionante, con esa conciencia que era. Y esa voz que tenía Calín, además. Así. Ahí quedó constituida la organización. Cualquier cantidad de personas, la doctora Otilia, nuestro querido compañero por años en el Banco de Costa Rica, cajero, Morita, Rigoberto. El padre Marcos y la radio. La radio nos sirvió. La radio fue la voz de divulgación. Fue hermoso. Ese momento histórico fue maravilloso, pero fue muy duro. ¿Por qué? Porque ya la compañía había hecho su labor. Hasta los gobiernos estudiantiles de los colegios los había llevado allá arriba y les habían
Entonces la compañía hizo un video en Canal 7 hablando de las bondades del proyecto y lo conseguimos. Entonces dijimos, ya, y tenemos que ir lugar por lugar. Y aprovechamos ese momento histórico para educar, porque la única manera de que los pueblos podamos cambiar es con la educación. La educación es el camino. ¿Cómo lograron, digamos, sumar más gente? Porque uno sabe que es una presión constante de una compañía y ustedes se venían organizando para hacer, digamos, crecer esa voz de conciencia de lo que estaba pasando. Jorge, tal vez me cuenta usted bueno, que Álvaro, estaba, como decimos aquí popularmente, chamaco en esa época. Bueno, como testigo de esa época, siendo joven, hay una cosa muy hermosa que se dio con esa lucha. Primero estudiamos, era un documento, Franklin Araya fue el encargado de estudiar en detalle el estudio de impacto ambiental de la empresa Gruspec. Y además de eso, los demás íbamos ahí como buscando toda la información ambiental, claro, y de riqueza de flora y fauna de la zona. Eso nos permitió ir teniendo claros los conceptos y la riqueza de la Juan Castro Blanco. Riquezas en general, que ahí nacen entre quebradas y ríos más de 50. La flora y fauna es amplia. En ese momento se decía que el 1% de la biodiversidad de la flora no se había investigado. Y tantas plantas que se podían perder y que sirven para la medicina, en general para la curar. Sí, toda la importancia de la biodiversidad. Eso lo logramos transmitir en unos papelógrafos, en unas presentaciones donde íbamos a los colegios, a los grupos organizados, a las organizaciones comunales, que en ese momento más de 125 fueron las que dieron el apoyo. Pero a través de cartelones claros, concisos, son los que nos permitieron que las familias, los muchachos y muchachas, las señoras y señoras, entendieran de la importancia de por qué teníamos que proteger la zona Juan Castro Blanco y no dejar que metieran tractores y arrastraran cientos de hectáreas para sacar un producto mineral que iba a dar plata por un momento, y no al pueblo, sino a la compañía. Pero de nosotros, ¿qué pasaba con el agua? Claro. Y que por eso se llama Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, sí. Parque del Agua. No hay ningún parque del agua con ese nombre en el país, es el único. Eso es una esponja, es una fábrica de agua, ese es el término que usábamos en ese momento. Se convertía, por eso es tan bello el nombre que le puso el padre Eladio Sancho, la montaña sagrada. Es que es sagrada porque es una producción de agua en cantidades enormes. Entonces, jóvenes muy comprometidos, con claridad, sin ningún interés político ni nada por el estilo, se fue divulgando, transmitiendo el buen mensaje, y logró captar en la población, sin hacer eventos de huelgas fuertes, bloqueos fuertes, etc. El poder de la palabra, para mí, eso fue la riqueza más grande que tuvo esa lucha. El poder de la palabra, bien empleado y con convencimiento, logra unir un pueblo y logra convencerlo y logra muchas claridades para que ese pueblo se vuelva defensor de las riquezas que tiene. Ustedes no recibían presiones porque uno, chiquillo, siempre le dice, usted no sabe ni lo que habla. Ustedes lo que son, claro, son un poco comunistas que andan oponiéndose a que el desarrollo se dé en una zona como esta, que falta. Siempre hay enfoques de ese tipo. Claro, ¿verdad? Claro. Perdona, Mari. Sí. Sí recuerdo muy bien que nos decían comunistas, porque en ese momento alguien que se pusiera a una empresa transnacional que se creía, claro, la mejor de las mejores, era la oposición al desarrollo, y todo lo que era oposición al desarrollo era comunista. Pero también nos decían, ustedes son unos ignorantes, vayan a estudiar a Europa para que vean el desarrollo. Sí. Claro que nos decían muchas cosas, pero teníamos claridad
de la riqueza que había ahí. Vemos unos, tal vez me explica Jorge, de los cartelitos que vemos aquí al frente, precisamente esos carteles tienen ¿cuánto? 30 años. 30 años, que se hicieron en aquel momento donde se explicaban, por ejemplo, el que está aquí a mi lado explica un poco lo que es el parque en general, ¿verdad? Sí, en ese momento lo que queríamos con ese era, son fotos tomadas ahí en el parque, y la figura esa es el contorno del parque. Era mostrar fotografías de lo que pasaba en el parque, de lo que tenía el parque. Una de las fotos de esas hay una esponja que es significativa, que es la famosa, digamos, lanas, que por eso le digo, aprovecho a la gente, no quite lanas para hacer los portales en diciembre. Son lanas que absorben. Voy a ponerme de pie para ponerlo de esta forma que el compañero así lo puede observar. Ajá. Incluso aquí dice todavía zona protectora Juan Castro Blanco. Aquí dice zona protectora Juan Castro Blanco. ¿Qué cartel? Tiene 30 años y todavía lo conservan. Este fue elaborado con gran cariño por nuestro compañero Javier Hernández, que siempre tiene una gran habilidad para el dibujo. Voy a ponerme aquí de pie. Continúe, Jorge. El otro cartel es un cartel donde mostrábamos las riquezas hídricas que tiene el parque. Acompañado, por supuesto, de algunas fotos de ríos y riachuelos. Son venas, legítimas venas, que se muestran en los mapas hídricos actualmente inclusive, donde vemos que se comprobaba de la naciente de más de 50 ríos y riachuelos de la zona. Y en ese entonces, con la explotación minera, uno de los ríos que iban a ser más afectados era el río Aguasarcas, importantísimo para el riego, todo lo que es riqueza ganadera y agrícola de la zona de San Carlos. Entonces, mapas como este era lo que usábamos para, sin mentirle a la gente, sino con convencimiento pleno de la riqueza que tenía la Juan Castro Blanco. Claro. Y todavía nos queda un cartelito por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Nos queda uno aquí. Tal vez si lo toma usted, Jorge. Ok. En este cartel, disculpen, aquí se nos despegaron, y como tiene tantos años, se nos despegaron fotos. También fotos, tuvimos la gran dicha en aquel entonces de nosotros, teníamos que ir a recorrer esas montañas para tener fotos del momento de la gran riqueza de la zona y también de ciertos sectores con algunos impactos. También mostrábamos un mapa de la tristeza, que veíamos que desde los años 40 cómo era la cobertura boscosa de Costa Rica y cómo todavía en los años 87 quedaba muy poco, todavía gozamos de un 25% del área protegida, etcétera, pero en relación a esos pocos años el deterioro de bosques era enorme. Y por lo tanto la Juan Castro Blanco era un centro importante de la fauna para nuestro país y merecía la importancia de la protección. Claro. Estos carteles, reitero, tienen 30 años, ¿verdad? Vea lo lindo que los tienen. ¿Dónde los tienen ahora? En la oficina. En la oficina. En la oficina de la asociación. Vea las cosas que hacían los muchachos antes, cuando empezaban la lucha. Precisamente uno de los primeros momentos así muy fuertes fue una convocatoria que hicimos. Nos fuimos pagando un taxi una noche a reunirnos con Monseñor Barquero. Que era el obispo aquel Era el momento. obispo, éramos todo diócesis de Alajuela. Le expusimos, Monseñor, pasa esto y esto. Monse, le decíamos, Monse, pasa esto y esto. Queremos hacer una gran manifestación. Yo voy. Y el obispo estuvo presente presidiendo nuestra mesa
en esa manifestación, que fue el 30 de junio de 1989. 30 de junio. Sí, en ese estaban sacerdotes, el padre Elías, varios sacerdotes de la zona muy comprometidos, el padre Marcos, estaban campesinos nuestros. A mí no se me puede olvidar, a mí me gustan mucho las anécdotas. Llegó un señor mayor, hermanita, aquí estamos, vamos a defender eso, si hay que volar garrote, vamos a volar garrote. No, mi hermano, lo vamos a hacer por el camino del diálogo, vamos despacito. Sí, pero si hay que ir a acostarse allá arriba, yo me voy a acostar. Una convicción, claro. Una convicción, aquello era hermoso. Y Jorge decía que íbamos con carteles a los colegios, a las asociaciones. Llevábamos el video que la compañía había pagado y lo había pasado en Canal 7, lo conseguimos. Entonces conseguíamos un televisor prestado que ahora estábamos conversando que hubiera sido más fácil con las pantallitas de ahora. Claro, eran sí, aquellos chunchones. Llevábamos pedíamos prestado un tele, un Betamax. Ajá, en aquel tiempo. ¿Ya? Y entonces pasábamos el video de la compañía y después decíamos, y eso dice la compañía. Nosotros decimos esto, y les íbamos explicando. Claro. Ahora ustedes deciden. O sea, es educar. Claro. Ese era uno de los objetivos importantísimos. Yo quiero mostrarles un cartel porque ellos como grupo también tenían sus objetivos, por supuesto, de lo que está hablando tanto Jorge como la hermana Maritza. Y la hermana trae precisamente con Jorge este cartel que era donde mostraban los objetivos que tenían ellos como grupo. Voy a ver si me puedo poner de pie un momentito, compañeros, solamente como para mostrarlo, porque también este papelógrafo tiene 30 años. 30 años, hay que tratarlo con mucho cariño porque tiene 30 años. Vamos a ver. Bien guardadito. Sí, está bien, ahí. Voy a mostrarlo porque precisamente esos fueron los objetivos, si me va explicando Jorge o la hermana, para que los televidentes vean los objetivos, que lograr que no se diera la explotación minera. Concientizar a la comunidad sobre la importancia de darle protección absoluta a lo que en ese momento llamábamos zona protectora. Sensibilizar a la población sobre el deterioro del medio ambiente, que en aquel momento ya se daba, ahora imagínense ahora. Claro. Promover el respeto hacia el equilibrio presente en la creación. Hay un equilibrio. Dios nos ha dado un planeta maravilloso, pero los seres humanos hemos metido el desequilibrio. Promover la organización en las comunidades para luchar por la defensa de su medio ambiente. O sea, que la gente fuera aprendiendo a organizarse. Impulsar la creación del Parque Juan Castro Blanco. Ajá, en aquel tiempo. Y propiciar la creación de una escuela de educación ambiental. Todo eso soñamos. Sí. Esto, reiterar, amigos, son los objetivos que como grupo ellos se trazaron hace 30 años para, ¿cómo se llama? Para cuando empezó la lucha. Bueno, vamos a doblarlo igual. Dóblelo igual porque... Es la manera que lo hemos conservado. Sí, yo soy un poco chapas. Dice que ¿por qué se conserva? Le digo, porque los guardamos todos en una bolsita dentro de un archivador. Entonces, claro, por eso se han conservado. Porque es una historia muy importante de San Carlos. Dentro de los objetivos que mostrabas, Álvaro, esos objetivos, hay uno muy importante que, para que vean nuestros televidentes, en ese entonces ya el pueblo de San Carlos, porque esto es una lucha del pueblo de San Carlos, hablaban de una conservación de los recursos naturales. Y había luchas ambientales y en nuestros años vienen dándose apenas también divulgaciones, pero ya desde esos años ya se venía hablando de la importancia de proteger los recursos naturales, sobre todo el agua. Claro. Entonces es un tema que los sancaleños lo hemos tocado desde hace muchos años y no es algo novedoso para nosotros. Y que va a seguir siendo tema porque va a ser ese problema global que hay, cada vez hay menos disponibilidad de agua. Y valga decir que hoy en día uno hace la reflexión, ¿verdad? De la importancia que fue la lucha de ustedes por conservar ese parque que hoy tenemos. Uno ve que en el país hay tanto racionamiento de agua en tiempo de verano.
lugares donde tienen que llevar cisternas de agua unas veces por semana para que la gente pueda por lo menos atender sus necesidades básicas. Y aquí no lo tenemos. Y a veces renegamos, desperdiciamos o creemos como que el agua, como le decían a uno en la escuela hace muchos años, era una fuente inagotable. Son los problemas que mundialmente hoy vive el mundo y los problemas que se seguirán dando. Y cuando uno ve ese parque y abre el tubo y todavía toma agua del tubo, uno dice, esto definitivamente, digamos, vale la pena. Por eso es que es importante conocer la historia y la reflexión de que abrir el tubo y ver el agua, como decía yo antes a la hermana Marisa, igual como encender un bombillo y ver la luz, son cosas que han costado a nivel de organización, de conciencia, de que la gente también crea en los mismos dirigentes, porque eso es importante en el involucramiento que tenga la iglesia, las organizaciones, de poder nosotros conservar nuestras propias, digamos, nuestros propios ser, nuestros propios recursos, nuestra propia calidad de vida, que hoy se ve amenazada ante tanto cuestión externa que hay, ¿verdad? De que a veces los espejos que nos traen sobre el desarrollo no es lo que uno quisiera y tampoco es lo que efectivamente está, digámosle, como beneficiando el ambiente a la sociedad. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para que la hermana nos cuente cómo fue esa marcha, de qué fue, el 12 de septiembre de 1989, de que el obispo... octubre, el obispo, ¿cómo se llamaba? No, 30 de junio, Monseñor José Rafael Barquero. Monseñor Barquero, ya aquel tiempo obispo, estaba apuntado también a la lucha. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, continuamos con Tertulia de Noche hoy con una maravillosa historia que tiene que ver con todos nosotros y con ese gran pulmón que tenemos y esa gran esponja de agua como es el Parque del Agua Juan Castro Blanco. Importantísimo de conocer de eso que disfrutamos hoy día con día y que a veces no valoramos lo suficiente como para poder entender por qué es que hoy disfrutamos de monumento natural tan importante para la zona norte. Hermana. Hay que volver un poquito en la historia, recordar a unos señores que lastimosamente no tenemos su nombre, por eso es que es tan importante ir apuntando todo para claro, conservar la historia. Pero nos contaban que ellos incluso sembraban algunas especies que amarraran, decían hay que amarrar el suelo en unas partes que eran muy, muy frágil. Después hay que hacer un reconocimiento muy grande a los integrantes de la Cámara Junior acá. Los de la Cámara Junior hablaban de proteger el Cerro Platanar, el Cerro Platanar. Y cómo no recordar hoy a el querido gran amigo Limber Quesada, que fue diputado por esta zona. La visión que también tuvo para proteger mediante ley ya no el Cerro Platanar, sino Reserva Forestal, Zona Protectora Juan Castro Blanco. Limber tenía esa visión y luchó por eso en la Asamblea Legislativa y luchó por eso siempre y cuando hicimos la lucha estaba junto con nosotros porque él había visto eso. Luego vino este momento histórico que nos tocó a nosotros, nos tocó. Gracias a Dios, y aquí yo vuelvo a rescatar algo muy importante para mí. Jóvenes con conciencia. Claro. Nuestros pueblos necesitan siempre de la juventud. Y nuestros pueblos necesitan que los jóvenes digan su palabra. Decía un pensador por allí que pobrecitos los pueblos donde los jóvenes no protesten y no tengan actitudes de rebeldía, porque están muertos. Y muchas veces en nuestro país hemos sentido como que no se da. Lo vimos con Alcoa en aquellos momentos históricos, lo vimos con el combo del ICE, pero después hemos visto muchas veces que el asunto queda como, pues aquí no. Aquí hubo una juventud
que gracias a un proceso que vivió tenía una conciencia tan clara de su papel en la historia. También se reunían en la JOC, ¿verdad? Juventud Obrera Campesina, era como se llamaba la JOC. Católica, Juventud Obrera Católica. Católica, JOC. sí. Sí, entonces eso fue antes de nosotros. Y de eso tampoco hay nada escrito. Eso es lo doloroso. Claro. Nosotros sí queremos dejar perdido la escrito historia. todo, sí. Y vino este momento histórico que, repito, para mí una de las cosas más grandes es poder decir, unos jóvenes decidieron, vamos a involucrarnos, nos corresponde, queremos hacerlo, tenemos conciencia y lo hicimos. Lo hicieron. Luego vino este momento donde, bueno, el comité sectorial, esto es algo que muchos no sabían. El 16 de marzo del 89, el Comité Sectorial de Recursos Naturales, Energía y Minas de la Zona Norte recomendó negar el permiso de explotación. Aquí tengo la Comisión de Recursos Naturales de la región Huetán Norte acuerda manifestar públicamente su oposición a este proyecto y recomienda a las autoridades públicas responsables de la reserva Juan Castro Blanco iniciar las gestiones para su reclasificación para que goce de protección absoluta. La concesión le iba a permitir a la empresa 4 kilómetros cuadrados para extraer azufre y minerales asociados, pero lo peor era el arsénico también. Imagínense nuestras aguas contaminadas con todo eso. No tendríamos hoy agua para los 200 acueductos de la zona. Es correcto. 4 kilómetros. Imagínense lo que es ver ahí en arriba un hueco, porque es un hueco lo que iba a hacer eso ahí. Y cerquita donde está el Pozo Verde. Y la naciente, perdón, y la naciente del río Aguasarcas. Del río Aguasarcas, claro. Iba a afectar toda esa belleza y además la naciente. El proyecto tenía un costo de $27 millones. Pretendían extraer 125,000 toneladas de azufre por año. Y la concesión era para 25 años. O sea, hoy estuviéramos contando, tal vez hablando los efectos de lo que fue la explotación, porque si eso fue hace 30 años, estaría reciente. Y quizás con permiso de renovar. Hay un espejo que podemos decir, vean lo que hubiera pasado, Macacona en Esparza. Vean ahora todavía cómo está, que uno pasa ahí por la calle, pero está dentrito, pero ahí se puede ver, ahí está terrible. Yo me acuerdo, yo fui a ver Macacona, cuando estaba la discusión aquí en la minera, fuimos a ver Macacona, que eso es un desierto. 2 buses se fueron, ¿se acuerdan? Sí. Y desaparecieron del país. Cuando el país quiso reclamarles, ya no existían acá. A mí me llama mucho la atención porque hoy en día lo que vemos son a los sindicatos luchando. Por supuesto que tienen todos sus derechos, yo no tengo nada contra los sindicatos. Pero lo que me llama la atención es que en esa época eran jóvenes. Que es, digamos, sí hay ahora, pero no es la costumbre de ver que sean los jóvenes los que se paren a decir, vea, esto... Eso es, digamos, una característica particular, me parece a mí, Gloria, de lo que fue esa lucha. Y también estabas vos como representante de iglesia, el padre Sancho, en esa época, digamos, había un nivel de conciencia respaldando eso, pero encabezado por jóvenes, que eso es lo bonito. Vea si había nivel de conciencia que el obispo presidió la primera gran manifestación. Eso fue maravilloso. Bueno. Nosotros fuimos y le explicamos, y él sabía ¿Tiene fotos por aquí para...? De ese día, tengo fotos, digamos, tenemos fotos de, ya te voy a decir, de algunos momentos por ejemplo, esta salió en el periódico, Sancarleños en contra de que se exploten las minas. Tal vez si pasamos por aquí, aquí está. Son recortes de periódico de eso que fue, de San Carlos al Día. Tenemos de la Nación, de San Carlos al Día, de la República. Aquí tenemos a Limber en una de las manifestaciones. Limber Quesada estaba pronunciando, fue uno de los manifestantes y estaba hablando de la reserva que él había creado, ¿verdad? Y Eurospec, por supuesto, también tenemos recortes de ellos defendiendo su proyecto, ¿verdad? Entiende, sí. Aquí tenemos incluso, se acaba el agua, ya este es de la Nación del 20 de septiembre del 89. Hay muchos recortes, hay muchas
Sí, mucha historia bonita. Mucha que historia, contar. sí. Ese día de esa concentración fue hermoso ver al obispo presidiendo la mesa y hablándole al pueblo. Era la conciencia de que vivir la fe no significa que la fe va por aquí y la vida va por aquí, que la fe y la vida están juntas y que la fe se vive en la vida, en lo cotidiano. Y eso fue lo que nos enseñaron con su presencia, ¿verdad? Entonces teníamos estudiantes y todo, y la gran frase del padre Sancho no se me olvida. Estábamos allí por Cosique, al frente de la Casa Cural, conversando, y me dice, ¿cómo va la lucha? Y nos quedábamos viendo para el parque. Le digo, ya, padre, ahí vamos. Es duro, porque ya el pueblo le habían lavado un poquito el cerebro. Pero ahí vamos, pero hay gente, vea, fulano de tal, su amigo, yo lo entiendo. Llegué con un afiche para darle, que nos había costado mucho hacerlos, lo hizo un puño, me lo tiró a los pies y me dijo, ustedes lo que son un montón de comunistas. Y dice, no entiende, no tienen visión. Algún día van a entender, algún día van a entender. Se quedó viendo para allá y dice, esa montaña es sagrada. Esa montaña no se puede tocar, no se debe tocar. Y de ahí en adelante, Montaña sagrada. montaña sagrada, hasta la fecha. Montaña sagrada. Es más, Copelesca lo tiene, Sí, me contabas. montaña sagrada. Montaña Sí, sagrada, allá arriba. Fue hermoso porque ya el pueblo empezó a interiorizar esto. Y desde las comunidades empezamos a llevar cartas. A veces íbamos hasta 3 veces a la semana a San José. Hacíamos RAI, porque no teníamos fondos para nada. Y recuerdo como si fuera hoy, llegamos con Fran a la oficina de Geología y Minas a pedir el expediente. Ah, no, es que lo tiene fulano de tal. Sí, pero nosotros tenemos derecho a verlo y aquí nos sentamos a esperar que nos lo den, porque tenemos que verlo. Y constantemente teníamos que estar en ese tejemaneje. Y llevábamos las cartas. Las primeras las llevamos y las entregamos. Después nos decían que no había nada. Entonces, de ahí en adelante, entramos, como quien dice, con mentalidad, creyendo todo, ingenua un poco. Y desarrollamos malicia. Había que llevar doble carta. Aquí le entregamos esta, Sí, nos firme firma aquí. la copia y nos la Claro. sella. Y ahí fuimos poco a poco almacenando todas las cartas de los que nos iban apoyando en la lucha. Fue hermoso que la gente de esta zona entendiera la importancia del agua. Recuerdo una reunión, todos los sectores los íbamos visitando. Visitamos a los médicos en el Hospital San Carlos. A las 7 de la mañana se reunían. Entonces ya les expusimos. Y de repente dice un médico, ya, y ustedes, el progreso, la gente tiene metido que el progreso es una cosa y el progreso verdadero es otra cosa. Ustedes seguro, si ahí aparece petróleo, seguro también van a defender. Y Carlos Murillo, con aquel ya voz, mi amigo, más valiosa que el petróleo es el agua. Ajá. Es el agua. No vamos a tomar petróleo. Calladito el doctor. Y nos apoyaron también los médicos. Diríamos que prácticamente solo una empresa nos adversó en la zona norte. Curiosamente, fue Codeforza. Nos llamó mucho la atención, pero fue la única empresa que nos adversó. Y 2, Seguro ellos tenían los planes de manejo, que tenían que hacer los planes de manejo de la compañía, puede ser. no sabemos. Que hicieran la chamba. ¿Ah? Podría ser. No sabemos. Y dos organizaciones que ni sí ni no. Nadaron así, iban nadando conforme se fuera dando. Pero el resto, las municipalidades de la zona, la municipalidad de San Ramón, la municipalidad de Zarcero, la municipalidad de Sarchí, la de Grecia. Y es que todos los involucra Todos. a ellos también. Claro. El claro. parque Juan Castro Blanco colinda con todos esos distritos. Jorge, ¿cómo hacían ustedes para, intercalar entre estudio y andar en todo esto? En la casa, ¿qué les decían los papás?
porque yo me imagino que ya cuando públicamente comienza a darse esto y comienza a echarse las fuerzas aquí, y ya con los papás comienzan a decir, bueno, ¿cómo es la cosa? Digámosle, porque ustedes eran unos muchachos. Claro, empiezan a decir cómo es la cosa y qué miedo. ¿eh? Sí, también, porque y a tirar línea. Claro, porque estamos frente a una empresa muy Exacto, grande, claro. ya se empiezan a mover otras cosas, otros intereses. Nosotros en ese momento pues estudiábamos, se trabajaba y los ratos eran en las noches. En las noches ahí salíamos de la oficina a Casa Marixa, en aquel entonces ¿Verdad ahí que queda en por Musicolor. Sedeco, ¿verdad? Al frente, Sí, una casita exacto. verde que Ya no hay. existe. Ya no existe, Ya ¿no? no. Ya no. Ya no Yo me existe acuerdo. porque ahí levantaron Musicolor Ajá, después. ajá. Esa casita, una noche nos pasó algo muy curioso. Era de madrugada y estábamos haciendo unos afiches. Un montón. Aquella casita apenas nos podíamos mover. Cuando se oye un bombazo afuera, un accidente, y salimos corriendo a ver qué pasaba. Y en eso empiezan a salir las señoras en bata y los señores, y ¿ustedes qué hacen vestidos? Y ahí estamos Ya de trabajando. madrugada, claro. Bueno, pero nada. Sacábamos sábados y domingos, los días necesarios, porque esta lucha fue muy cansada para nosotros porque duró un año y un resto. Además de que nosotros no procedemos de familias adineradas, todos claro, los que estábamos en todos. ese momento, entonces éramos... pero sí entendemos una cosa, cuando se quiere algo, Se logra. mire, una peseta en aquel momento de uno, un colón del otro, se juntaba todo y se iba colaborando. Y se hacían las cosas. Todo era, lo importante en ese momento también, que todo era a mano y se usaban los famosos polígrafos también. Claro. Entonces, muchas de las cosas de ahí salieron a mano. A mano. Sí, como las estamos viendo ahora. Exactamente. No sé si- vimos los cartelones, pero ahí tiene un... Lo único que no hicimos a mano, que lo hicimos en la imprenta, fue esto. Haciendo de tripas chorizo, como dice el refrán popular. Esto, que tenemos dos y bien guardaditos para la historia, lo hicimos al pueblo de San Carlos, a la opinión pública y a la prensa nacional. Vamos a tal vez mostrarlo aquí porque sabemos que es letra muy pequeña, pero sí dice... Desde hace muchos años los sancarleños hemos defendido la zona protectora Juan Castro Blanco ante los intentos de la empresa Eurospec por realizar en ella explotaciones de azufre y minerales asociados. Si se da el permiso de explotación a esa compañía, se abriría un portillo para que 7 solicitudes que están en suspenso también puedan operar, lo que ocasionará la destrucción casi total de esta zona protectora. El 7 de mayo de 1989, la Comisión Gubernamental de Control de Estudio de Impacto Ambiental denegó el permiso a esa compañía. Al entrar el actual gobierno en funciones, nos hemos encontrado con que no se quiere respetar esa resolución, aunque lo último que se comentó fue que se revisará y estudiará. Nuestra asociación, al ver que se estaba llevando a paso lento este asunto, convocó al pueblo de San Carlos a tomar medidas de presión a partir del 1 de agosto. Ante esto, el señor ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, don Hernán Bravo, nos recibió en su despacho y después de dialogar durante varias horas, acordamos conceder un plazo que vencerá el 1 de septiembre para que se tome una resolución favorable a nuestra lucha. La Asociación Ecológica de la Zona Norte el 6 de agosto acordó y ahí parte hemos estado dispuestos al diálogo. Ni un paso atrás, dice así al final, ahora o nunca, ni un paso atrás, defendamos lo nuestro. Asociación Ecológica de la Zona Norte. Imprenta San Carlos se hizo. Allí se hizo. Y fue prácticamente lo único que se hizo en imprenta. Todo lo demás era a mano, y a mano con polígrafo de aquellos momentos históricos, donde no como existen las se hacían los cositas de hoy exámenes día. del colegio. Horribles, ahora uno los ve y dice, qué feo. Sí, a ver si me hace una toma más de cerca. Sí, sancarleños. Problemas que ocasiona este tipo de explotación. El azufre se extrae con la forma llamada explotación a cielo abierto, que es una de las formas más dañinas. Basta observar la zona del Atlántico boliviano, que hace años tuvo una hermosa vegetación y hoy día es prácticamente un desierto producto de la explotación minera. En el proceso de extracción del azufre se produce dióxido de azufre que contamina las aguas y el aire, perjudicando a la ganadería y la agricultura. El paisaje bello que existe se destruye y el ruido y el polvo afecta grandes extensiones de tierra de IVA. Preguntamos, ¿la compañía se responsabilizará
por los daños causados a las cosechas y a la ganadería. Y ahí va. Muy lindo. Álvaro, hay un detalle. Qué bonito conservar todo esto, porque de esto sí, esto es parte de la historia nuestra, ¿verdad? En ese volante hay un detalle que lo firma abajo la Asociación Ecológica de la Zona Norte. En ese entonces formamos la primera asociación ecológica de la Zona Norte, llamada ESONO. ESONO. Sí, no siguió adelante porque las labores de educación nosotros la dirigimos por otros lados, Otras vías. que después podríamos hablar. Sí, claro. Yo quiero que me hable la manifestación. Bueno, primero antes quiero preguntarle algo le pregunté a Jorge. ¿Usted no recibió presiones de la iglesia, de algún obispo en general mayor que le dijera, hermana, no se meta en eso? Nuestro obispo era Monseñor Barquero. Sí, no, y estábamos totalmente, el padre Sancho, el padre Elías, el padre Marcos, padre Joaquín, todos los padrecitos de la mayoría de la zona. Cerradas las filas. La mayoría. Solo hubo uno en una reunión, que estábamos en una reunión y yo dije, como dice la pastoral ecológica, dice, pastoral ecológica, solo eso nos faltaba, que ahora dijéramos pastoral a todo, y era que no había leído, porque ya nosotros habíamos leído, porque leemos mucho, que ya había pastoral ecológica, ¿verdad? Fue la única vez, pero gracias a Dios, yo pienso que el hecho de que Monseñor Barquero viniera y nos acompañara. Eso le dio fuerza. Mucha fuerza. Porque para la iglesia, el obispo en ese momento tenía una gran representación, un gran peso. A pesar de que no vivía aquí, ¿verdad? No teníamos diócesis en aquella época. Era la Alajuela. Y el respaldo del obispo, imagínense lo que significaba. Y además Sancho también, con todo su estrategia que tenía Sancho, que era una persona de mucho peso. También la iglesia. Y la radio Santa Clara, por supuesto. La radio Santa Clara fue fundamental. El padre Marcos apoyó al 100 y al 100. Es parte importante de esa historia. La historia del padre Marcos. También se aprovechó escritos de los mismos obispos que hablaban sobre la urgencia de protección de los recursos naturales. De los obispos del país. Del país. Nosotros los rescatamos. Entonces. Claro. Entonces, eso viene desde hace mucho tiempo también, esa preocupación de la iglesia. Lo que pasa es que hay que hacer la realidad. Sí. Nosotros como jóvenes, en aquel momento, la pastoral juvenil, creo que fuimos coherentes con un montón de puntos, de decires de los obispos y en una acción concreta de protección al ambiente. Claro. No se quedó solo en el papel. En esas manifestaciones y a lo largo de la lucha, fue hermoso ver regidores municipales apoyando, la gente de las 62 asociaciones de desarrollo de la región, empleados públicos o de empresas privadas, el Comité Regional de Recursos Naturales, la iglesia, la pastoral juvenil, los colegios. El Instituto Tecnológico nos apoyó, la Unión Cantonal de Asociación de Desarrollo. Tenía mucho peso en aquella época. La Dirección Regional de Enseñanza, la Cámara de Comercio. Aquí tengo una anécdota. Me acuerdo que don Herbert era el presidente. Herbert Alfaro. Don Herbert Alfaro. Y un día me dice, hermana, qué tirada. Yo estaba convencido. La empresa me había lavado a mí el cerebro, como a muchos. El día que vino, es que me acuerdo del segundo apellido, Paguagua, a dar la charla que ustedes trajeron, ese día yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y ese día me apunté en la lucha. Es más, don Herbert nos acompañó después en representación de la Cámara de Comercio. Pero ya la empresa había hecho una labor muy, muy fuerte. Y ahora que estaban precisamente hablando de este momento histórico, a nosotros nos tocó en 2 gobiernos de diferente color político. Empezar la lucha en el gobierno de Óscar Arias y terminarla en el gobierno de Rafael Ángel Calderón. Curiosamente, se daban unas cosas entre los compañeros de lucha. Nosotros teníamos la convicción de que los pueblos se entienden por medio del camino del diálogo. Claro. Y del camino de la educación. Y de repente nos reuníamos, qué sé yo,
digo que empezamos la lucha en el gobierno de Oscar Arias. Entonces, los del partido contrario, que era muy fuerte el bipartidismo en ese momento, entonces decían, hagamos una huelga. Los mariachis. Hagamos una huelga. Y nosotros, no, agotemos las vías del diálogo. Pero curiosamente, cuando los papeles se cambiaron, Era al revés. era al revés. Sí, siempre pasa lo Entonces mismo. usted decía, y nos encontrábamos a la gente en el pueblo, muy bonito lo que nos decían, Álvaro, y amigos televidentes. La gente nos decía, nosotros sabemos que ahí hay gente con intereses políticos, Claro, pero sabemos que ustedes... no los tienen. No, que ustedes están por la causa. Bueno, vamos a parar aquí el programa porque ya se nos fue el tiempo. Desgraciadamente, a veces una hora en televisión es muy poco. Pero la semana siguiente va a seguir el programa porque queremos seguir contando esta historia de cómo fue que se defendió ese gran parque que hoy disfrutamos todos, el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Y qué más con los protagonistas. Agradecerle mucho a Jorge y también a la hermana Marixa. La otra semana vamos a continuar compartiendo con ustedes y todas estas cosas tan bonitas que nos traen, que nos recuerda mucho. Porque aquí hay que comenzar a reflexionar qué nos deja todo esto, ¿verdad? ¿Qué queremos también de las nuevas generaciones? ¿Qué queremos a futuro? ¿Qué nos sirvió esta lucha hoy? Y cómo debemos ver la vida de una forma distinta a veces, más que es lo que presenta una reflexión diferente, lo que hoy debemos conservar y lo importante que es pensar también en las nuevas generaciones. Así que muchísimas gracias, hermana Marixa y Jorge, Mucho gusto. por este primer encuentro. Yo espero que la otra semana nos volvamos a ver Claro que porque yo sí personalmente estoy muy interesado en que la gente conozca esta historia. No podemos seguir dejando que una historia tan importante que ha marcado y que sigue marcando nuestra zona norte esté ahí, ¿verdad? Ellos la tienen, conocen todo lo que pasó porque son protagonistas, fueron protagonistas. Y es importante que ustedes en este caso también puedan conocerla y valorarla para que también esto siembre semilla en las nuevas generaciones en ustedes y podamos defender lo que realmente tengamos que defender como norteños que somos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Tertulia de Noche. Que la pasen bien.